Radio Manantial de Amor, la emisora que calma tu sed de Dios, presenta a Francisca Rodríguez con su programa Andar en la Luz. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Muy bienvenido en esta preciosa tarde que nos regala Jesús. Un día más para agradecerle a Él el don de la vida, para decirle a Él que le agradecemos porque nos ha permitido en el día de hoy contemplarlo a Él en los acontecimientos, especialmente aquí en esta urbe de Nueva York, con esta tronada que hubo de lluvia. La tierra fue mojada y esperamos que haya un frescor después de esto, si no es la humedad la que nos acompañe. Pero de toda manera le decimos al Señor, gracias Señor, porque todo lo que Dios hace es bueno, aunque ante nuestros ojos sea malo. Dios es un Dios de amor, un Dios grande y misericordioso, y hoy quiso que nuestros pies pues se mojaran en la calle, en el transcurso de caminar en la lluvia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias una vez más por el don de la vida, por este día maravilloso que hemos despertado con vida, por este día que hemos podido ver, este día hermoso que hemos podido caminar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre tú tienes tus miradas sobre nosotros y sabe y conoce nuestras necesidades. Por eso te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios santo y eterno. Nuestras almas te alaban y te bendicen y te glorifican, Dios, porque tú eres inmensidad, Señor. Tú eres el Dios vivo, el Dios real, el Dios verdadero, aquel en quien confiamos, Señor. Por eso, gracias, Padre amado, gracias, amado Rey. Y como el salmista en el Salmo 83, 82, entre paréntesis 83, dice, qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina unido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti sus fuerzas, caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Sí, amado Rey, por eso en esta tarde te alabamos y te bendecimos, deseando siempre estar en tu presencia, Señor. Y en tu presencia en esta tarde queremos abrir nuestros labios para alabarte, para bendecirte, que nuestras alabanzas brote de lo profundo de nuestro corazón para decirte a ti, Señor, que tú eres la única razón de nuestro existir, que por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, porque en medio de la alabanza tú te haces presente, Señor. En medio de la alabanza, oh Señor, tú haces cosas grandes y maravillosas en nosotros. Por eso queremos alabarte, queremos bendecirte, glorificarte, mi Señor y mi Dios. Reconocer, Señor, que en medio de la alabanza tú te paseas, que tú das libertad a nuestro espíritu atado, que tú eres un Dios de libertad, un Dios de amor, un Dios grande y un Dios poderoso. Por eso te alabamos y te bendecimos en nuestra circunstancia, como nos dice el libro de Tobías 4:19. Alaben a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia debemos de alabar a Dios.
en los momentos difíciles, en los momentos de alegría y en los momentos de gozo, también en los momentos de sufrimiento y de enfermedad. Alabarlo a Él. Alabarlo a Él, porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden muchas cosas grandes y maravillosas. Sanaciones surgen en nuestra vida, liberaciones, esa presencia de ese Dios vivo que se hace presente en medio de un pueblo que le alaba. Por eso, querido pueblo, ahí donde tú te encuentras en tu casa, quizás está en el lecho de enfermedad, quizás está pasando por una situación fuerte en tu vida, pero este es el momento de tú soltar todo y alabar a Dios. Y dejar que Dios haga cosas grandes en tu vida en este momento. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor. Grande y poderoso eres, Señor. Que deseemos como el salmista vivir en tu casa, Señor. Vivir en tu casa, mi Señor. Buscar la fuerza en ti, Señor. Caminar en ti, mi Señor, y desear estar ese día en tu atrio, Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Santo eres Dios. Me gustaría escuchar en este momento o al pueblo una alabanza al Señor, para luego invitar al Espíritu Santo. Vamos a escuchar una alabanza en este momento, hermano, para seguir alabando, glorificando, rindiéndole honor, gloria al que honor y gloria merece. Aquel que es el único digno de alabarlo, porque Él lo ha creado todo y Él te creó a ti y me creó a mí. Por eso digno de alabanza es el Señor. Vamos a escuchar la alabanza en este momento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi
vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Muévete en mí, Espíritu de Dios. Muévete en cada uno de nosotros. Invitemos al Espíritu Santo que se mueva en nuestra vida. Dile, muévete en mi vida, Espíritu Santo, muévete en mi corazón, muévete en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Muévete, Espíritu Santo, ven, muévete en cada área de mi ser, Espíritu Santo. Muévete en mi corazón para yo poder reconocer, ¿verdad?, que he fallado, para yo poder tener ese encuentro con Dios. Sí, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles. Ven a entrar a lo profundo de nuestro ser. Ven para que enderece todo aquello que está torcido en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Ven, Espíritu Santo, a mi casa. Ven a poner todo en orden en mi vida, Espíritu Santo. Invita a los pueblos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que venga a inundarnos, a inundar nuestra vida, a llenar nuestros corazones, a encender esa llama de amor en nuestro corazón, porque queremos tener la certeza, la seguridad de que estamos, oh Sharanda, la Marajanda, oh bendito y alabado sea Espíritu Santo, que viene a llenarnos de esa luz que necesitamos para caminar. Necesitamos de ti, Espíritu Santo, que tú venga y sane nuestro interior que quizá está oscurecido. Ven a sanarlo, Espíritu Santo. Ven a liberarnos, ven a llenarnos de ti, Espíritu Santo. Ven y renuévanos, Espíritu Santo. Estamos como tierra reseca, árida. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos ese calor de tu Espíritu. Necesitamos tus dones, Espíritu Santo, para poder entender, para poder caminar, para poder conocer el designio de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven en esta tarde. Ven a nuestros hogares. Ven a nuestras vidas. En esta tarde, Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Oh Divino Espíritu, baja con poder a cada hogar, a cada familia, en cada lugar donde están los nuestros que necesitan de ti, Espíritu Santo. Ven a calentar lo que hay frío, frialdad en el alma. Oh Espíritu Santo. Y en esta tarde, Padre, como una ofrenda de la tarde, elevamos nuestra oración con el alzar de nuestras manos, levantamos el corazón al inclinar la luz del día, que ya la luz del día va bajando. Esa luz que recibimos como el don, con las alas de la plegaria, levantamos el corazón. Haz que la senda de la vida, oh Padre amado, la recorramos con amor. Y a cada paso del camino, levantemos el corazón. Cuando sembramos de esperanza,
cuando regamos con dolor, con las gavillas en las manos, levantemos el corazón. Y a ti sea la gloria. A ti sea la gloria, oh Dios Padre, que nos hizo. Gloria a ti, oh Jesús, Salvador, y gloria a ti, Espíritu Santo, Espíritu Divino. Esas tres personas divinas y un solo Dios. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo, aleluya. Grande y poderoso eres, mi Señor. Vamos a seguir escuchando otra alabanza en esta tarde, porque la alabanza, cuando dice que cuando se canta 2 veces, se ora 2 veces. Vamos a orar 2 veces. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, llévame. Ven aquí, haz morar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salga. Quiero que seamos uno, no salga. Llénanos de ti, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salga. Quiero que seamos uno, no salga. Llénanos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas y mores, llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salga. Quiero que seamos uno, no salga. Llénanos de ti, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salga. Quiero que seamos uno, no salga. Llénanos de ti, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morar, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salga. Quiero que seamos uno, no salga. Llénanos de ti, llénanos de ti. Llénanos de ti, Espíritu Santo, Espíritu Divino de Dios. Mis queridos hermanos, están en sintonía con esta su emisora Radio Manantial de Amor, la emisora que calma tu sed de Dios. En esta tarde, en este tu programa, Andar en la Luz. Y quiero que meditemos un poquito en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 47 al 53. Y
nos dice el Señor. Él le dijo a la gente, que dice, aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan a escoger los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús, ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos se le respondieron, sí. Entonces Jesús le dijo, está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tal como Jesús lo recordará en otros lugares, nadie es más por ser de su familia o por pertenecer a su pueblo. La familia cristiana, las comunidades e instituciones cristianas nos transmiten y comunican algo del reino, del cual son signos visibles, pero nadie puede protegerse indefinidamente tras ellas. Algún día habrá que dar cuenta de la propia vida y entonces los títulos, las etiquetas y los conocimientos religiosos no servirán de nada. No servirán de nada. Los autores de los escándalos y de las actividades que desfiguraron a la iglesia pasarán por el fuego. Bendito y alabado sea Dios. Como nos dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice en el versículo 13. Dice así: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Imagínense, dice el apóstol San Pablo, que el fuego probará la obra de cada uno.
somos como el oro, que el oro, para saber si es un oro fino, puro, tiene que pasar por el fuego. Así que entonces tenemos que dar cuenta de la propia vida. Y entonces, ¿dónde están en los títulos? Porque se buscan muchas veces títulos. Y eso no vale ante la presencia de Dios. Por eso vemos que, y sabemos bien, que de nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde crece el cuerpo de la nueva semilla humana. O sea, que esa tiene que ser la preocupación. Tenemos que preocuparnos, hermanos, por ser una buena semilla, para que cuando el Señor venga, mande a los ángeles, como dice el Evangelio, a separar los buenos de los malos. Estemos en el lugar de los buenos, hermanos. Tenemos que luchar por eso. Tenemos que sacrificar. Tenemos que tener ese conocimiento, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente esos progresos temporal y el crecimiento del reino de Cristo. Sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato. Tenemos que estar de acuerdo a los mandatos divinos. Entonces volveremos a encontrarlo. Volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados, transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Tenemos que buscar, hermano, el reino de la verdad y de la vida. Reino de santidad y gracia. Reino de justicia y de amor y de paz. Tenemos, hermano, que procurar entrar en ese reino eterno universal. Pero tenemos que caminar en la verdad.
Tenemos que caminar en justicia y santidad. Tenemos que caminar en el amor. En el amor, que es lo que más se está careciendo en este tiempo. El amor. Y también esa paz. Esa paz que tanto se necesita, hermanos. No vivir en enemistad. Vivir en armonía. Deseando para el otro lo que yo deseo para mí. El reino está ya presente en nuestra tierra. Porque tú y yo podemos hacerlo presente con nuestras actitudes. Es tiempo ya, mi querido pueblo, de no estar buscando vislumbre en las cosas que hacemos, que nos vean. Es tiempo, hermanos, de buscar y desear el reino de Dios. El reino de Dios. Que seamos de esa parte buena, como nos dice el Señor en esta palabra, que enviará a sus ángeles, ¿verdad? Para que ellos separen los buenos de los malos. Tenemos que examinarnos a ver en cuál de las dos áreas queremos estar. Tenemos que examinarlo. Y eso requiere, hermanos, una entrega total. Para que no nos pase como aquellos que tiran al fuego, donde solamente el llanto y el crujir de dientes sea lo que se escuche. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿entendéis bien todo esto? Y ellos le contestaron, sí. Entonces el Señor, ellos le contestaron que sí, que entendieron. Y nosotros hemos entendido. Tenemos también que asegurarnos que hemos entendido. Esa paz es el reino de Dios, que está presente en nuestra tierra, hermano. Espera su perfección. El Señor espera esa perfección cuando Él venga. Por eso, mis queridos hermanos, vemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver lo que nos dice ese versículo 20 de el capítulo 5. Dice, yo se lo digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos y de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, vemos que dice el versículo anterior, me gusta mucho, dice, por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y
enseñe a los demás a hacer lo mismo será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que lo cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea Jesús. Jesús pone en guardia. Él pone en guardia contra la tentación de lo fácil. Porque lo fácil es muy bueno, lo fácil. Muchas personas podrían aprovecharse de sus palabras y decir, menos mal, la religión va a ser más fácil. Va a ser más fácil, dicen mucho, más fácil. Porque encuentran las cosas fáciles. Eso son muchas personas podrían aprovecharse de su palabra y decir, menos mal, la religión va a ser más fácil. Por eso Jesús precisa, el que no cumpla hasta lo más mínimo de la ley, no entrará en el reino. Jesús enseña el espíritu de la ley a quienes ya se han sometido a la ley. Mis queridos hermanos, tenemos que procurar entrar al reino de Dios. Procurar entrar al reino de Dios. La palabra de Dios no se agota nunca. Si el cristiano permite que entre en su corazón y se esfuerza por acogerla y entenderla, entonces esa palabra seguirá fructificando y permitirá que el corazón que la acoge encuentre cosas nuevas y antiguas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que acogerla, hermano, y entenderla. Esa palabra de Dios. Cosas que solamente se le permitan encontrar en esa palabra la luz necesaria para seguir las situaciones de su vida. Hay muchas situaciones en la vida. Esa palabra se mostrará y ensanchará el corazón del hombre que la acoge, que acoge esa palabra y se deja llevar por ella. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y dejamos que entre al corazón y que la acojamos, esa palabra nos lleva al encuentro con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a pedirle al Señor que Él dirija su mirada propicia sobre nosotros. Que nosotros hoy queremos entender, como sus discípulos dijeron que sí, que entendían. Y que hoy nosotros deseemos tomar la decisión de seguir, de cumplir
los mandatos y estatutos del Señor. Porque queremos ser de aquellos peces buenos. Porque no queremos ser de esos peces malos. Él nos dice en su palabra, en San Juan 15:16, que nosotros, dice, vosotros no son ustedes los que habéis escogido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. El Señor nos está llamando, hermanos, todos estos días, ¿verdad? A través de su palabra, nosotros encontramos que el Señor nos llama. Él nos llama a entrar al reino de los cielos. Y fíjate con qué nos compara el Señor, el reino de los cielos, con la red que se arroja al mar para pescar. Y qué triste sería que cuando vengan los ángeles a separar los buenos de los malos, no tomen a nosotros y nos pongan en el lado de los malos. Tenemos que luchar, hermanos. Es importante porque no queremos llegar a donde tiren para que el fuego nos queme. Por eso tenemos que tener oídos y escuchar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que abra nuestro entendimiento. Que hoy queremos entender, como los discípulos te dijeron que entendían, esa parábola de la red, esa comparación de la red. Porque queremos alcanzar el reino de los cielos. Pero hay que trabajar fuertemente. Hay que buscar la paz, la unidad, el amor. Tenemos que encontrar esa luz que necesitamos para seguir en nuestras situaciones, en nuestra vida. Tantas cosas que se cruzan en el camino que opacan esa luz de Cristo. Pero hoy el Señor te llama, querido pueblo, a que tú comiences a caminar para poder encontrar esa luz que necesitas. Esa luz que tú necesitas en tus situaciones. Esa luz que necesitas para poder aconsejar a los hijos. Es muy importante, hermanos. Por eso, como decía Jesús, el reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla. Se sientan y reúnen los buenos en cesto y los malos los tiran. Hermanos, corramos hacia esa cesta donde tiran los peces buenos. Esos cestos, vamos a perseguirlos.
para que no nos pase como a los malos que los tiran porque no sirven para nada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mi querido pueblo, esta tarde vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a ese Padre Celestial que Él, en su amor y su misericordia, Él tenga misericordia de nosotros. Ese Dios santo y eterno. Ese Dios grande y poderoso. El que nos llama a caminar en santidad. El que nos llama a que lo busquemos de todo corazón. A ese Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nosotros queremos ser de esos peces buenos. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a orar por tantas necesidades, tantos hermanos que nos llaman, que necesitan oración, por todos radio escucha, aquellos que están en soledad, en tristeza, en desesperación, aquellos que no le encuentran sentido a su vida. Vamos a pedirle a ese Dios poderoso que visite a cada uno de nuestros hermanos, que en esta tarde ellos reciban ese aliciente que necesitan, esa paz que necesitan en su corazón, que esta tarde Él llegue hasta lo profundo de los corazones. Oh luz benigna, guíanos. Guíanos, luz divina, entre las tinieblas que nos envuelven. Condúcenos. Es noche oscura. Hay muchos que están viviendo en estos momentos en noche oscura. Se sienten lejos del hogar. Y vamos a pedir al Señor que nos conduzca, que nos mantenga en el camino. Vamos a pedir al Señor que venga a nosotros y que podamos alcanzar y ver el horizonte. Ese horizonte que necesitamos ver para poder dar un paso, aunque sea un solo paso. Vamos a pedirle al Señor que logremos buscar esa deslumbrante luz del día y que nosotros ansiemos esa luz entre dudas que muchas veces pasamos, en ese orgullo que quizá ha dominado. Vamos a pedir al Señor que olvide nuestro pasado y que nos bendiga.
Hermano, dile, guíame. Guíame por los desiertos y pantanos, por los peñascos y torrentes. Guíanos mientras la noche acaba. Y con la luz del amanecer, nuestro rostro, los rostros de los ángeles que tanto aman. Ven, Jesús. Ven, Jesús, a mi vida. Ven en este momento y quita de mí toda oscuridad, Señor. Ven, ilumíname el camino, Señor. Que yo arranque de mi corazón todo recuerdo que opacan y que no dejan que esa luz ilumine mi interior. Díselo, pueblo. Porque hoy deseo, Señor, ser de aquello que tú has separado de los malos. Quiero caminar pisando tu pisada. Quiero caminar, Señor, hasta encontrar esa luz. Pero necesito tu ayuda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a pedir por Iris, que está en el hospital operada de un tumor canceroso en el cerebro, para que ella se levante. Vamos a pedir por todos los hogares que tienen angustia, dolor, por aquellos que están en la soledad. Vamos a pedir por todos los enfermos que están en los hogares en este momento y por todo aquello que se sienten que no valen nada, porque tenemos un valor inmenso ante los ojos de Dios. Somos la niña de los ojos de Dios y muchas veces nos sentimos sin valor. Por eso, Padre, en este momento levanta a tu pueblo, Señor. Levántalo, Señor. Acércate a ellos, Señor. Que en este momento ellos sientan el gozo de tu presencia, Señor. Que ellos puedan tener ese encuentro contigo y un día poder disfrutar de ese reino eterno. Santo es tu nombre, Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor. Y le pedimos a esa Madre María llena del amor de Dios que ruegue por nosotros. Que ruegue por nosotros. Que nos lleve de la mano siempre para no perdernos en el camino. Así poder llegar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el reto de tarde sea maravilloso y que
en esta noche tengan un sueño reparador y que al levantarse por la mañana la luz del Espíritu Santo los ilumine. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Francisca Rodríguez, bajo la dirección de Radio Manantial de Amor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.